Ya estamos de vuelta para continuar con el 7º Seminario de Tributación Internacional. Y según lo comprometido, los invito a conocer las actualizaciones tributarias de Colombia, Brasil y Argentina. Hola a todos, espero que estén muy bien. Es un placer acompañarlos en este Seminario de Tributación Internacional de EY Chile en su versión 2021. Vamos a comenzar con algunas novedades por parte de Argentina, arrancando con el impuesto a las ganancias corporativo. Argentina a mediados de este año sancionó una ley que lo que hizo que fue sustituir la alícuota fija que teníamos para el impuesto a las sociedades por alícuotas progresivas del 25, 30 y 35% que se van a aplicar a partir del año fiscal 2021 en adelante. En general, nosotros esperamos que las empresas multinacionales apliquen la alícuota más alta, es decir, el 35%, dado que esta alícuota se va a aplicar cuando las ganancias netas superen los 500 millones de pesos argentinos, que son más o menos unos $500.000. A su vez, esta ley lo que hizo fue mantener el 7% de withholding a los dividendos, provenientes de rentas originadas en ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1 de enero del 2021. Por otro lado, con relación a los servicios, es importante destacar que el presidente mencionó que es intención del gobierno a partir de enero del 2022 derogar el derecho de exportación de servicios. Recordemos que Argentina desde el 2018 tiene un derecho de exportación de servicios que era del 12% y luego en el 2020 se redujo al 5%. Bueno, este derecho aparentemente en el año 2022 va a ser derogado, pero todavía no hay novedades concretas al respecto. A su vez, también queremos mencionar un fallo que podría llegar a ser de interés, que es del organismo supremo en lo que tiene que ver con la justicia en nuestro país, que es la Corte Suprema de Justicia, un fallo de julio, que en realidad esta sentencia lo que hizo fue derogar fallos anteriores que estaban a favor del contribuyente, dando vuelta a estos fallos que tenían que ver con la deducción fiscal de los pagos de intereses derivados de la deuda tomada para la adquisición de acciones de otra empresa. El contribuyente había tomado una deuda financiera para comprar acciones de otra empresa, el pago de intereses de ese pasivo financiero lo quería deducir y la Corte le dijo que esto no era válido, es decir, esas deducciones que había hecho no eran válidas porque entendió que el gasto no era necesario para la obtención, mantenimiento y conservación de la ganancia de esta compañía. Si bien esto es un fallo puntual y aplica al caso concreto, la realidad es que sienta un precedente, pero habría que observar cómo esta decisión puede repercutir para otros casos similares. Por último, mencionar que en Argentina tenemos las normativas cambiarias, el Banco Central es muy importante en nuestro país con todas las regulaciones que emite. Esto limita el accionar de las compañías argentinas en lo que tiene que ver con el egreso de fondos y la posibilidad de cancelar sus obligaciones. Argentina está muy limitado para pagar servicios intercompany, dividendos, regalías, management fees, incluso importaciones de bienes dependiendo de la antigüedad. Y por eso las compañías locales se han tendido a ir a lo que es el mercado de capitales a través de la utilización de títulos públicos en nuestro país para obtener moneda extranjera en el exterior. El hecho de no poder pagar operaciones intercompany hacen que las compañías argentinas tampoco puedan deducirse esos gastos al momento de hacer las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias corporativo y esto genera grandes impactos obviamente en los resultados de las compañías y también en el consolidado global de compañías multinacionales. Por último, solamente decir que las compañías, nuestros clientes, están trabajando para mapear todas estas transacciones, no solo desde el punto de vista fiscal, sino también combinado con lo que tiene que ver con precios de transferencia, con aduana y obviamente con el Banco Central, para poder ver cómo seguir y qué decisiones tomar y los próximos pasos. Espero que les haya interesado y les mando un saludo grande.
esta cápsula abordaremos las novedades en materia tributaria ocurridas durante los últimos meses en Brasil. Vamos a conversar de 3 temas relevantes. Primero, la reforma tributaria y su contexto. Segundo, el estatus sobre el cambio de las reglas de precios de transferencia brasileras para el padrón internacional. Y tercero, el posicionamiento de Brasil como miembro del Inclusive Framework de la OCDE. En relación a la reforma tributaria, actualmente las discusiones sobre ese tema se han tornado bastante políticas. El gobierno brasileño necesita fondos para el financiamiento de sus programas sociales y se encuentra buscando alternativas para obtener esos fondos. Un camino inicial era el proyecto de ley. Sin embargo, aún no existe una expectativa clara de cuándo el mismo puede ser aprobado, ya que se encuentra esperando la aprobación por parte del Senado desde septiembre de este año. En caso de que sea efectivamente aprobado y que existan sugerencias en el texto, el mismo deberá regresar para aprobación de la Cámara de Diputados para que finalmente pueda ser aprobado por el Ejecutivo. Otra alternativa de financiamiento que el gobierno estaba evaluando estaba relacionada con la aprobación del proyecto de enmienda constitucional de los precatorios, que en líneas generales significa la limitación para el pago anual de las deudas judiciales, lo que implicaría una disposición por parte del gobierno de los fondos necesarios en 2022 para cubrir los gastos relacionados a los auxilios sociales. Este proyecto, de hecho, fue aprobado las semanas pasadas por el Senado y como el texto sufrió algunas alteraciones, el proyecto regresa a la Cámara para que sea nuevamente votado. Pero existe expectativas de que haya poca o ninguna resistencia por parte de la Cámara para su aprobación. Todo esto se traduce en que el gobierno encontró una alternativa de financiamiento separada de la reforma tributaria, por lo que existen bajas expectativas que el PL 2337 sea aprobado o evaluado aún en 2021 y expectativas de que puedan retomarse las conversaciones sobre el mismo ya para 2022. Sin embargo, es importante mencionar algunos de los principales puntos de atención que deben ser considerados cuando se habla de la potencial reforma tributaria. Primero, el gobierno tiene una clara intención de tributar dividendos. Segundo, existen discusiones para la eliminación del instrumento de juros sobre capital propio. Y tercero, existe una mayor presión para que las operaciones intercompañía domésticas sean realizadas a valor de mercado. En este respecto, aunque sí existen algunas modificaciones en relación a esto en el proyecto de ley, es importante mencionar que actualmente este requerimiento existe en la legislación doméstica y es bastante probable que con o sin reforma haya una mayor revisión de las operaciones domésticas e intercompañía por parte de la Receta Federal. En este sentido, existen muchas empresas que actualmente se encuentran preparándose para distribuir dividendos, visando evitar la tributación sobre los mismos, evaluando sus operaciones domésticas e intercompañía para ver si las mismas están a valor de mercado, así como tomando acciones para evitar potenciales efectos que la aprobación del proyecto podría generar. En relación al segundo punto, referente al cambio de las reglas de precios de transferencia brasileras para el padrón internacional, en las últimas semanas las discusiones han retomado relevancia y existe una expectativa de contar con un borrador por parte de la Receta Federal de la nueva regulación para el 2022, lo que retoma las conversaciones para entender potenciales efectos que ese cambio de regla puede traer para grupos multinacionales operando en Brasil, con especial atención en aquellas operaciones que actualmente no se encuentran cubiertas por las reglas brasileras de precios de transferencia o que son analizadas de una manera totalmente diferente a lo que lo haría el padrón internacional. A esas operaciones pueden ser operaciones con intangibles, operaciones financieras, servicios intragrupos, entre otros. En conclusión, es probable que observemos movimientos en este respecto en los próximos 2 años. Finalmente, y para cerrar esta cápsula, es importante comentar que Brasil es un miembro bastante activo del Inclusive Framework de la OCDE y se encuentra muy involucrado en las discusiones de BEPS 2.0. A pesar de que Brasil no haya firmado el MLI, se ha comprometido a revisar bilateralmente sus acuerdos para evitar la doble imposición fiscal para alinearse con los padrones internacionales. Es importante mencionar también que dentro de ese contexto de Brasil de adaptarse a los padrones internacionales, podemos comentar sobre el acceso al Mutual Agreement Procedure por parte de los contribuyentes brasileños. De hecho, en octubre fue publicada por parte de la OCDE los resultados de la segunda fase del peer review, de los cuales sí existen algunos puntos de mejoría para Brasil, pero también se comenta que Brasil se encuentra colaborando en este respecto y que cuenta con los padrones mínimos establecidos por la acción 14 de BEPS. Con esto cerramos las actualizaciones en referencia a las discusiones tributarias en Brasil. Cualquier duda o comentario al respecto estamos a disposición. Muchísimas gracias.
Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la 7ª edición de nuestro Seminario de Tributación Internacional. Mi nombre es Claudia León, soy gerente senior del Latin American Business Center con sede en Londres y en los próximos minutos compartiré con ustedes algunos de los temas más relevantes en el ámbito tributario en Colombia. En primer lugar, en lo que respecta a cambios normativos, en el mes de septiembre fue aprobada una nueva reforma tributaria, reforma que es aplicable a partir del 1 de enero de 2022 frente a las modificaciones relacionadas con el impuesto sobre la renta. Los principales cambios de la reforma incluyen, primero, el incremento de la tarifa del impuesto sobre la renta corporativo al 35%. Esta modificación se plantea como algo permanente sin regímenes de transición ni reducciones escalonadas para diferentes periodos graduables. Segundo, la imposición de una sobretasa del 3% aplicable a entidades financieras con renta gravable superior a aproximadamente $1 millón. Tercero, mantener en 50% el porcentaje del impuesto de industria y comercio pagado que se puede llevar como crédito tributario contra el impuesto sobre la renta. Cuarto, la creación de un nuevo impuesto de normalización tributaria, con una tarifa del 17% para los activos omitidos y los pasivos inexistentes a 1 de enero de 2022. Quinto, otorgar a la Administración de Impuestos la facultad de determinar el impuesto sobre la renta a cargo de los contribuyentes con base en la información recibida de terceros a través de la emisión de una factura. Esta factura prestará mérito ejecutivo hasta que el contribuyente expresamente indique no estar de acuerdo con lo indicado por la Administración de Impuestos presentando su propia declaración. Este es un tema que debe ser objeto de reglamentación por parte del Gobierno Nacional antes de ser aplicable en Colombia. Sexto, se plantean modificaciones al concepto de beneficiario efectivo, en particular para señalar quién se considera como tal en una estructura sin personería jurídica. Además, se crea el registro único de beneficiarios efectivos. De lo que hemos visto hasta el momento en la práctica, el cumplimiento con las obligaciones de reporte en relación con esta nueva definición puede presentar retos importantes para algunas compañías, principalmente para aquellas que hacen parte de estructuras multinacionales que involucran la tenencia de acciones a través de fondos de inversión y otros vehículos sin personería jurídica. Ahora bien, moviéndonos hacia desarrollos normativos en materia de tributación internacional, vale la pena destacar los avances que tuvimos en Colombia en relación con los tratados para evitar la doble imposición fiscal. Así, en el mes de julio, se aprobó la ley por medio de la cual se incorpora al ordenamiento nacional el convenio para evitar la doble imposición fiscal suscrito con Japón, quedando únicamente pendiente la revisión automática por parte de la Corte Constitucional y el canje de notas para que el convenio sea aplicable. Estos trámites pueden tomar aproximadamente 1 año o 1 año y medio. Por otra parte, en el mes de octubre se finalizó con el canje de notas todo el procedimiento que se exige en Colombia para la vigencia del convenio para evitar la doble imposición fiscal suscrito con Italia. Con ello, las disposiciones ahí previstas serán aplicables a partir del 1 de enero de 2022. Y por último, de forma más reciente, hace menos de un mes, el Gobierno Nacional suscribió un convenio para evitar la doble imposición fiscal con Uruguay. Este convenio debe surtir todo el trámite legislativo de control constitucional antes de ser aplicable en Colombia. Por otra parte, se expidió por parte del Ejecutivo un decreto mediante el cual se reglamentan los criterios para identificar regímenes tributarios preferenciales. En el decreto se incorporan 5 criterios, de los cuales un régimen debe cumplir por lo menos con 2 para ser considerado como preferencial. Cabe aclarar que esta norma no modifica ni se refiere de forma alguna a los países que como tales han sido considerados como jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición, los antes llamados paraísos fiscales, sino que la complementa al indicar qué criterios deben tenerse en cuenta, ya no para calificar una jurisdicción en esta categoría, sino para que un régimen, sea el país que sea, se considere como un régimen preferencial. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es que va a haber una tarifa de retención en la fuente superior para los pagos que se hagan a entidades que sean beneficiarias de estos regímenes y además surgen obligaciones de precios de transferencia aun cuando no haya vinculación. Finalmente, este año el Consejo de Estado declaró la nulidad del concepto por medio del cual la Administración de Impuestos había denegado, de forma general, la deducibilidad de los intereses generados por préstamos para la adquisición de acciones, incluso en el caso que la entidad adquirida con el préstamo fuera posteriormente fusionada con la entidad adquirente, la que tenía la deuda por el préstamo. Con esta decisión se reitera que la deducibilidad de los intereses en estas situaciones se debe determinar caso por caso, en observancia a las particularidades de cada contribuyente y de cada operación, además de las demás normas que en particular regulan la deducibilidad de ciertos gastos. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos verlos muy pronto.